derivadas de orden superior y partimos del hecho de que tenemos una función f que es diferenciable, es decir, tiene derivada, su derivada es f', y como ya hemos visto, pues la derivada de una función es otra función, ¿ok? Entonces, si tengo una nueva función que es f', pues en principio podría existir o tener así también una derivada, ¿ok? La pregunta aquí es, si tiene derivada la nueva función, es cómo se representa. Representa, ¿ok? ¿Cómo le hacemos? Y entonces la respuesta es muy sencillo, pues simplemente consideren a su f', ¿ok? Y vuelvan a derivar. Entonces de f' la vuelven a primar y eso equivale a f b'. F b' simplemente o f b' de x. Y esto se conoce como la segunda derivada. No hay mucho problema con eso, ¿ok? Entonces, la segunda derivada, ¿ok? Que sigue, es una nueva función que depende de x, quiere decir que tenían ustedes su primera derivada y que le hicieron a esa derivada, la volvieron a derivar. Le aplican la derivada respecto de x, se la aplican a f', ¿ok? Y en la otra notación, bueno, siguiendo con las notaciones, aquí puede ser la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x. Y este se convierte a su vez en la segunda derivada de f respecto de x, ¿ok? Entonces, voy leyendo poco a poco. Esto se lee f' de x, significa que a la primera derivada, a f', le apliqué otra vez la derivada. Esta f' de x es esto, la derivada de f respecto de x, y le apliqué la derivada. Y entonces, cuando tengan ustedes la derivada de la derivada, pueden ponerle aquí un 2, indicando que esa d la aplican 2 veces arriba y 2 veces abajo. Pero esto, ¿cómo se lee? Que también es la segunda derivada. Se lee la segunda derivada de f respecto de x, ¿ok? Entonces, un ejemplo muy concreto es el siguiente. Ustedes tengan, por ejemplo, que si su f de x vale x elevado a la 8, pues rápidamente sabemos que la primera derivada sería 8 por x a la 7, ¿verdad? Porque es la regla de potencia. Y la segunda derivada sería en este caso 8, es un producto, ¿verdad? Pero uno de los dos factores es constante, el 8 es el constante, entonces el 8 sale y derivo el x a la 7, entonces bajo el 7, 8 por 7 por x a la 6, es decir, 56 x a la 6, ¿ok? Y si sigo, hago la tercera derivada, tengo que poner 3 rayitas, ¿ok? Esto equivale obviamente a ¿qué? A derivar f', volverla a derivar, ¿ok? Así lo pueden escribir para la tercera derivada, ¿ok? Y equivale a ¿qué? A aplicarle la derivada ¿a quién? A la segunda derivada de f respecto de x, ¿vale? ¿Ok? Entonces, creo que está bastante claro esto. Vamos a ver otro ejemplo con otra función. ¿Ok? Piensen ahora en que su función es y es x al cubo menos 6x cuadrada menos 5x más 1. ¿Ok? 5x más 1. Entonces, ¿quién es y'? 3x cuadrada menos 12x menos 5. Ese es y'. ¿Quién es y'? La segunda derivada sería, pues, mejor 6x menos 12. ¿Quién es la tercera derivada? 1, 2, 3. Es simplemente 6. ¿Ok? ¿Quién es la cuarta derivada? Fíjense, aquí hay un pequeño inconveniente, ¿no? Que venimos arrastrando. De rato tengo que poner 1, 2, 3, 4 rayitas. Y a veces, para derivadas de orden superior, la cuarta derivada, la quinta, etcétera,
pues es muy engorroso estar leyendo las rayitas, las primas. Entonces tengo que poner aquí un paréntesis y un 4, indicando que es la cuarta derivada. Pero bueno, en este caso la cuarta derivada, la derivada de 6 al ser constante es 0. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es importante que lo noten porque es parte de la notación. ¿Ok? Bien.